Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que todos estén. Gracias por su presencia. Y pues sin más, yo creería que debemos empezar porque hay que estimular a las personas que asisten de la mejor manera. Recordarles que tenemos nuestro encuentro de Prospecta Colombia en la ciudad de Barranquilla para el próximo mes, exactamente en un mes 21, 22 y 23 de mayo. Bien, yo creería que iniciemos. Voy a compartir pantalla, me están escuchando bien, me logran escuchar bien. Sí, profe, se le escucha bien. Gracias, muy amable. Voy a quitar. Bienvenidos todos. Este pues es nuestra última web conference para este periodo. Los temas y cómo vamos a trabajar hoy. Vamos a la agenda, vamos a hacer una contextualización del tema. Posteriormente haremos una revisión de la guía y del anexo. Y vendrá una sesión de preguntas por la plantilla. ¿Bien? Vamos a iniciar, y me gusta como tener varios referentes y vamos a hablar sobre el presupuesto del plan de marketing. Traté de traer autores muy recientes, como ustedes lo ven, y el plan de marketing no es más ni más que la posibilidad de hacer asignación de recursos, de evaluar el rendimiento operativo de la inversión o el famoso ROI que se requiere para establecer las métricas o medidas de forma cuantitativa y poder establecer unos juicios cualitativos. Es decir, el cálculo acompañado de interpretación. ¿Para qué? Para poder establecer en qué estamos fallando, cómo estamos operando, cómo estamos funcionando, qué podemos mejorar. Esa es la definición de SUMIR. Pero hay otra definición que es la de SMART, que lo posiciona como una herramienta que permite distribuir las inversiones en los canales de marketing, es decir, de acuerdo al canal que se elige, facilitando la medición del rendimiento y, por supuesto, la toma de decisiones. O está Invoke, que lo detalla como un documento que establece que precisa los gastos previstos en acciones de marketing orientado a cumplir objetivos comerciales específicos. Bueno, el último es un poco más, ¿qué le digo yo? Es un poco más orientado hacia el marketing. Bueno, todos tienen algo de marketing, pero el último es mucho más específico o da una especificidad cuando habla de los objetivos comerciales específicos. Bien, ¿cómo elaborar un presupuesto de marketing? ¿Cómo lo elaboramos? ¿Cómo elaborar el presupuesto de marketing? Entonces, primero que todo, pues siempre lo que nos han enseñado es establecer o hacer un análisis, un diagnóstico
digamos, tratando de hacer un reconocimiento del mercado, establecer y tener claras cuáles son los fines, las metas, los propósitos. Y aquí me voy a detener un poquito porque a veces la gente dice, hacen comentarios como desobligantes, y pasa mucho en el marketing, ¿no? Dicen, vea, la meta de crecer en ventas de esa empresa es del, del 5%, casi no la fijan del 10. Y uno dice, eso es muy poquito, pero ¿cuánto vende la empresa? Entonces, no hay que perder esa dimensión es bien importante, porque imagínense una empresa que vende al año, estamos hablando de presupuestación anual, una empresa que vende al año 500 millones de pesos y decide incrementar el 5% de las ventas, entonces 500 por el 5%, 5 por 5, 25, ¿cierto? Entonces ya ahí, pues no estamos hablando de 50 millones, pero estamos hablando de 25. Entonces hay que tener clara la dimensión y no perder esa dimensión porque esa dimensión nos permite ir un poco más allá y ser más, digamos, un poco más precisos en la estrategia. Bien, debo recordar una cosa. Cuando hablamos de presupuesto, los presupuestos se hacen anual. Otra cosa es que el presupuesto se controle mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral, cada semana, cada 15 días. Eso ya lo adopta la empresa. Pero los presupuestos se deben hacer de forma. Otra premisa a tener en cuenta, y es que los presupuestos usualmente no trabajamos con presupuestos que quede la suma, por ejemplo, diga usted, vamos a vender 500 millones, 780.472. No, ese 472 que nos dio al final se redondea. Los presupuestos se trabajan redondeados. ¿Qué es redondeados? Es llevarlos a cero. Pero presupuestamos por encima y no por debajo. Otra regla del presupuesto siempre es que el presupuesto no es mejor presupuestador aquel que le sobra dinero que el que le falta dinero. Contablemente y financieramente, cuando hablamos de presupuesto, el mejor presupuestador es aquel que ni le sobra ni le falta dinero. Y entonces, digamos que es muy preciso. Y entonces, ¿cómo evalúo yo el superávit en el presupuesto? Es decir, ¿qué sobró? ¿Qué quiere decir? Que cumplió con la meta que tenía proyectada, cumplió con todo el requerimiento que tenía y le alcanzó para mucho más. Entonces es ahí cuando uno dice, este es un buen ordenador del gasto, que obedece a una buena planeación estratégica. Entonces ahora sí me permito dar continuidad al segundo paso para la elaboración del presupuesto. El segundo paso son las estrategias y las acciones, que ustedes lo saben más que yo, que son muy importantes las estrategias. Estrategias concebidas a la luz de los límites, pero también de las capacidades que tiene la empresa. Capacidad productiva, capacidad de talento humano, capacidad de fuerza de venta, capacidad de innovación, capacidad
capacidad competitiva. A veces pareciera que como que se nos olvida. Las estrategias de mercadeo y marketing son las primeras que la competencia copia y sobrepasa. Por eso hay que estar reinventando muchísimo. Entonces, vamos con la tercera. Entonces, ¿qué se requiere? Que la ejecución sea muy táctica. Es decir, que establezcamos por evento, por campañas, que proyectemos fidelización. Hoy todos los medios de marketing están trabajando con la analítica de datos y esa analítica de datos llegó, como dicen los españoles, en buena hora. ¿Y por qué llegó en buena hora? Porque ha permitido conocerlos y entonces que los mercados se personalicen. Ahora mismo, entonces, hablamos de el tercer paso para la elaboración y es categorizar o clasificar o jerarquizar el gasto. Es decir, necesitamos hacer un reconocimiento importante en detalle. Entre más detallado sea ese presupuesto de marketing, pues mucho mejor va a ser. Yo no sé si ustedes en la revisión que hicieron de la plantilla, salir un poquito de contexto, en esa revisión que hicieron de la plantilla, pudieron notar que evidentemente aparecen una serie de tablas que usted dice, uy, Dios mío, pero ¿de dónde tanta tabla? Lo que pasa es que elabora un presupuesto de forma muy detallada. Creo que allí aparece de forma mensual. Porque entre más detallado esté, pues mucho más fácil va a poder ser la toma de decisiones estratégicas, la misma facilidad para trabajar la competencia de adaptación, de cambio, de gasto, de ordenación del gasto y demás. O la misma, digamos, toda la fuerza que hay que ponerle a un evento porque de esto depende mucho más. Bien, en ese sentido, entonces detallamos qué se va para publicidad, qué se va como punto referente para mantener la fidelización, que son los CRM. Entonces, qué vamos a trabajar en innovación, qué vamos a trabajar en fidelización, ese punto de referencia, cómo lo definimos. Ya, pues eso, para eso hacemos un trabajo de marketing más que de financiero, la investigación, el desarrollo de productos, las vigilancias que se hacen tecnológicas de innovación y demás. Las herramientas digitales que hoy están marcando la pauta para todas y cada una de las decisiones que se toman. La misma analítica de datos, cuándo debe llegar, cómo debe llegar, con qué precisión debe llegar, qué necesitamos para proceder a hacer unas cotizaciones y un análisis histórico. También entonces trabajamos los benchmarks que sirven como un punto, digamos, no de referencia, sino un punto de comparación de partida. Yo debo aquí detenerme un segundo. ¿Qué sucede con los presupuestos? Los presupuestos se sobreestiman o se subestiman. Entonces, los presupuestos se deben hacer de forma anual. Los únicos que hacen presupuestos quinquenales para el año, para la década, es el Estado. Sin embargo, el Estado ha tenido varios inconvenientes con esos presupuestos. ¿Por qué ha tenido inconvenientes? Porque se quedan cálculos por fuera. Por ejemplo, bueno, y tenemos otra situación.
primero se quedan cálculos por fuera y segundo, hay variación en la compra de suministros, es decir, y eso hace que directamente se afecte el costo y el gasto. Por ejemplo, en las obras de infraestructura, entonces arrancamos que esa obra de infraestructura, la construcción de la vía a la costa, voy a poner un ejemplo, vale 7.000 millones de pesos inicialmente. Nos demoramos desarrollándola, entonces, ¿qué sucede? Hubo que hacerle una adición presupuestal y la pura adición presupuestal fueron 1.000 millones, estábamos en 7.000, entonces ya no hablamos de 7.000, sino de 1.000. Fuera de eso no tenemos en cuenta entonces los riesgos topográficos, riesgos ambientales, riesgos estructurales, cada riesgo tiene su costo y por supuesto nos fila para el desarrollo del proyecto. Entonces, lo que debiera pasar es que ni se sobreestimen ni se subestimen. Claro, con el sector privado no suele pasar eso porque la meta se cumple en el año. Entonces, los proyectos de ellos, así sean de gran envergadura, pues se estiman para el año y se le da cumplimiento en ese año. En lo que tiene que ver con el marketing, pues la publicidad, la investigación, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de productos, la misma adaptación y la flexibilidad en la innovación se calcula para el año y hay unos indicadores específicos que vamos a ver más adelante. Bien, hablamos del control y análisis de las herramientas. Entonces, para ello, pues damos continuidad a los pasos y es esa distribución temporal. El Estado hace la distribución en octubre. ¿Para qué? Y se aprueba el presupuesto, es decir, se empiezan a hacer los cálculos en junio y el presupuesto debe quedar en octubre hecho para el siguiente, aprobado para el siguiente año. Las empresas privadas no hacen los presupuestos en diciembre, los presentan en diciembre e inmediatamente los aprueban. Eso le da la posibilidad de que haya un poco más de tiempo para el cálculo del IPC, del índice de precios al consumidor. Sin embargo, la empresa es autónoma en establecer de qué forma va a calcular el IPC. Lo promedia, hace un reconocimiento de 2, 3 años y lo promedia, hace unos cálculos, revisa los cálculos macroeconómicos, los cálculos del Banco de la República, los cálculos del DANE y así establece. Recordemos que el IPC es el índice de precios. Bien, en este paso, entonces, como hablamos de control y de análisis o de interpretación, entonces lo que se pretende es hacer una asignación por trimestre o por mes según el cronograma. Vuelvo y lo digo, ellas son autónomas en hacer esta asignación. Y se hace una evaluación del retorno esperado. ¿Qué indicadores son claves aquí? El rendimiento operativo de la inversión, el CAP y el TLB, que ya vamos a hablar un poquito de ellos, y la tasa de conversión. Digamos, esos están como más destinados al marketing. Porque el uno habla de lo que le cuesta el cliente a la empresa y el otro habla de la valoración en el tiempo. Ya vamos a hablar de eso. Y hay una revisión y ajuste. Los presupuestos no son inflexibles, ellos deben ser flexibles y se crean bajo tres premisas o tres escenarios. La base, que es el que llaman algunos autores el piso,
digamos, el punto de partida. El otro le llaman escenario optimista, que es el que llamamos techo. Y hay un escenario pesimista. Algunos definen más escenarios, entonces ubican un escenario optimista, un escenario centro y un escenario pesimista. Y por supuesto, por aparte, la base. ¿Qué herramientas se sugieren? Bueno, trabajar un buen Excel, un PowerPoint, un CRM, una analítica de datos, o simplemente ya las empresas tienen su software donde pueden administrar el presupuesto para el plan de marketing. ¿Cuál es la idea? Que sea muy integrado de acuerdo a las condiciones. Entonces ahí es donde la gente empieza a decir, pero este software a mí no me sirve para nada porque está dado, es muy genérico y no me permite establecer y llegar un poco más. Bien, vamos a hablar de esos indicadores que están reflejados también un poco en la plantilla. Entonces, el rendimiento operativo de la inversión en marketing, justamente en marketing, enfocado hacia el marketing, según Clutter y Keiber, establecen que sirve para medir la rentabilidad en relación con el costo. En ese sentido, la rentabilidad, también vamos a hablar de qué es la rentabilidad. ¿Cómo se calcula el ROI entonces? Rendimiento operativo de la inversión es igual a ingresos generados menos costos de inversión, ¿cierto? Todo el costeado de la inversión, llámese costo de producción, incluye los gastos también, sobre el costo de inversión. Es decir, las ventas menos el costo de producción y los gastos. Por 100, siempre que yo tengo, y aquí me voy a detener un poquito, que yo tengo esta posibilidad, no sé si ven mi curso, siempre que yo tengo un fraccionario, evidentemente voy a obtener un valor relativo o porcentual. Que si yo hago esta división y no multiplico por 100, pues me va a dar un decimal, ¿cierto? Y pues si a usted le queda fácil manejar los decimales y rápidamente convertirlos en porcentajes, pues no pasa nada. Yo, por ejemplo, lo trabajo así. Para mí es mucho más fácil trabajar en decimales que en porcentajes. Bien, a mí me gusta más. ¿Cuál es la importancia? Y es que permite el ROI evaluar cómo nos fue en la campaña, qué tan exitosa fue la campaña desde el punto de vista de rendimiento. Pero no hablamos de rendimiento en el sentido del marketing, sino en el sentido del dinero. Ese ROI también sirve para optimizar, para potenciar, para redistribuir el dinero, el presupuesto que se asigna, porque nos permite de alguna manera establecer quién no ha ejecutado el presupuesto y poderlo redistribuir. Facilita toda la decisión propia de la rentabilidad. Y recuerde que siempre lo que queremos es que el dinero crezca, que sea capaz de generar, ir un poco más allá. Y no me voy a meter todavía con la definición de rentabilidad. Y está el famoso CAC, que es el valor invertido en marketing y en ventas durante un periodo específico, dividido por el número
de nuevos clientes obtenidos en ese mismo periodo. Entonces, le decía, este indicador es importante porque lo que hace es evaluar la eficiencia del gasto en marketing y en venta. Es decir, evalúa cómo se ha movido toda la estrategia de marketing y la fuerza de venta y realmente qué ha producido. Entonces, si el porcentaje es un porcentaje alto, pues va a permitir, entonces vamos a empezar a ver las condiciones, ¿no? Y uno va a empezar a decir, bueno, pero gastamos tanto en esos nuevos clientes y cuánto aumentó la venta. Por eso es que trae a cada colación las partidas de inversión total en marketing, las ventas, pero el número de clientes nuevos, ¿no? Adquiridos, no prospectos, los que ya son clientes nuevos. Es decir, ahí lo que está haciendo es evaluando la eficiencia de ese gasto de mercado, de marketing y de venta. Debe compararse con el LTV, y entonces aquí sí voy a permitirme decir que es LTV, el valor del tiempo de vida del cliente. De vida del cliente, no es de la persona. Entonces, ¿cuánto vale ese cliente? ¿Cuánto tiempo nos va a acompañar ese cliente? ¿Cuánto tiempo ese cliente va a ser significativo y representativo para la empresa? Si el, si el valor del tiempo de vida del cliente es mayor que la inversión que se hace en nuevos clientes, entonces el modelo de negocio es rentable, o es un modelo de negocio atractivo económicamente. Es esencial para tomar decisiones no solo presupuestales, sino de escalamiento, de mejoramiento, de fortalecer el precio, de optimizar el precio, dadas las condiciones, primero, de los nuevos clientes y segundo, de la vida del cliente, o mejor dicho, el tiempo en que el cliente va a aportar a la venta, va a contribuir a mejorar el porcentaje de venta. Bien, preguntas hasta allí. Debo suponer que están callados y que me están entendiendo y no que se han ido, ¿no? Bien. ¿Cómo ubicamos la definición del indicador LTV? Representa el valor financiero neto que un cliente aporta cuando se relaciona con nosotros, es decir, la frecuencia de compra. Su duración como cliente, el mantenerlo cautivo y fidelizado, pero comprando, no fidelizado, pues a mí me gusta mucho esa empresa, pero yo ahora ya no lo estoy comprando porque no tengo, no, aquí realmente lo que se evalúa es el aporte o la contribución que él hace. Y la fórmula es LTV es igual al ingreso promedio por cliente por margen bruto por tiempo de retención. ¿Y qué es el margen bruto? La utilidad bruta. ¿Y qué son las utilidades brutas? ¿Cómo están conformadas las utilidades brutas? Entonces, las ventas menos el costo de producción se llama utilidad bruta. Se llama utilidad operacional cuando yo tomo los ingresos menos los costos menos los gastos. Esa se llama utilidad operacional. La bruta es la que únicamente resta a la venta el costo de producción. Bien, ya, sí, Natalia, te escuchamos. Ay, no, profe, qué pena. Sin querer le puse la mano. Ah, bien.
Bueno, ¿cuál es la importancia de este indicador? Es que ayuda a evaluar, a valorar la rentabilidad de cada cliente, lo que decía al inicio, ¿no? Lo ideal es que el valor financiero que representa el cliente sea mayor que el CAC, que es ese indicador que habla de la potencialización de los clientes nuevos. ¿Sirve para qué? Para conformar una guía de fidelización económica, ¿no? ¿No? Económica, no tanto en cuanto al marketing, sino económica. Yo prefiero esa marca porque es que esa marca, sus precios son más accesibles. Y entonces permite que se haga una buena segmentación, incluso que se pueda personalizar. Ya algunas empresas le establecen, dada el volumen de compra a los clientes, y le dicen, le vamos a aplicar un descuento, a usted le damos un precio diferencial, porque usted es un cliente que nos paga el contado, porque su nivel de compra y demás. ¿Bien? ¿Qué debemos considerar o qué aspectos debemos tener en cuenta? Bien, debemos hacer un análisis cualitativo. En mercadeo lo utilizamos mucho, es una evaluación estratégica de los elementos no numéricos que influyen en la empresa, como cuáles: el mercado, las relaciones, las operaciones y la estructura. Pasa que cuando uno no tiene una buena estructura, un buen músculo financiero, pues sus costos se disparan. O muchas veces el hecho de tener un proveedor en el exterior, ¿cierto? Eso hace que el precio se dispara, que dependamos mucho de él. ¿Cuáles son los principales mercados que se impactan? Bueno, el nacional, ¿cierto? Y para revisar en esos mercados, pues tenemos en cuenta los sectores. ¿Cuál es digamos, el porcentaje, el nivel de crecimiento del sector? Y en el exterior, pues no tenemos en cuenta, sino que tenemos en cuenta cómo trabajamos los tratados, las alianzas que se han hecho, las las posibilidades de tener un corredor que me permita que haya una disminución o que haya una merma en el costo, que haya un mengue en el costo. Entonces ahí es cuando uno empieza a trabajar con productos, por ejemplo, muy diferenciadores, pero que además el, la demanda dependa mucho de uno. Entonces, ya se han ido acabando un poco los monopolios, ¿no? Porque ahora los mercados son muy variados y hay una oferta rica. Bien, ¿qué tienen en cuenta para esto? Los canales de distribución, que pueden ser directos o indirectos, ¿cierto? Para ese análisis cualitativo, el tener tiendas propias, el comercio, el famoso e-commerce, la fuerza interna de venta, lo que les decía a ustedes, ¿no? Hay unos vendedores que son muy entusiastas y que casi que no llevan la mitad del periodo cuando ya han cumplido la meta. Y solemos hacer castigos para esa gente en vez de dar estímulos. Entonces, como usted es capaz de venderse eso, vamos a incrementar la meta de venta. Eso también hay que considerarlo, porque también hay que considerar el salario de la felicidad, ¿no? Entonces hablamos de canales indirectos, distribuidores, mayoristas, minoristas, plataformas digitales. Y hablamos
y condensamos mucho el proveedor con el cliente y con los datos de interés. Entonces, cuando hablamos de proveedores, entonces establecemos, bueno, ¿qué pasa qué me ofrece ese proveedor local que yo no lo pueda tener a través del internacional o viceversa? ¿Cuál podría ser nuestra relación vinculante más estratégica? ¿Qué tipo de alianza podríamos trabajar? ¿Qué nivel de dependencia tengo con esos proveedores? Lo que decíamos, en pandemia no sé si ustedes se acuerdan que salió mucho a la luz el proveedor, ¿no? El poder establecer cómo se comportaba el proveedor y fíjese que ese proveedor lo que hacía era que pues tuvieron problemas con el papel. El papel venía del exterior y entonces que no se estaba produciendo porque pues a raíz de la pandemia no se incrementó el papel, entonces algunos decidieron ponerle la marca local. Lo mismo le pasó a Mario Hernández, ¿no? Él dice, yo evidentemente utilizo mucho el material de Colombia, pero utilizo mucha piel extranjera, porque yo hago aleaciones, combinaciones, conjugo lo uno con lo otro, y entonces él, acuérdense que este era uno de los empresarios que le ofrecía a sus colaboradores mayor satisfacción y acompañamiento económico, pero en el momento en que arrancó la producción también le pidió a esos empleados también que se pusieran la mano en el corazón y que ya él les había dado varias posibilidades de felicidad y de mantenimiento familiar, entonces que ahora les pedía a ellos que lo hicieran también. Y entonces están los famosos clientes, ya pues hemos hablado de mayoristas, minoristas, institucionales, consumidores finales, y se habla entonces del nivel de concentración. Entonces, cuando establecemos, ¿a qué llamamos el nivel de concentración? Llamamos el nivel de concentración al cliente clave versus la base diversificada. Es decir, qué productos, qué servicios se pueden establecer con esos clientes. Además, me permiten hacer un reconocimiento de una personalización. Hoy todos los mercados están, digamos, con el objetivo de personalizar. Y digamos que a uno no le ofrecen un carro exclusivamente para en mi gusto, pero sí ya viene con ciertas características que yo prefiero y que hacen que mi experiencia sea hacia allá. Y los sectores donde se demandan los productos, sectores importantes, qué tan movido es el sector. Nosotros venimos trabajando un producto que se llama el jamón. Y entonces ustedes saben que este es un mercado altamente competitivo. Y hablamos de modelos de negocio, B2B, B2C, BIC y demás, franquicias, canales mixtos, posibilidades ahora ya hablamos de los famosos, se me escapa, de los famosos negocios disruptivos, como es Rappi, por ejemplo, que es una startup. Entonces, son este tipo de negocios los que hoy, los modelos de negocio inteligentes, manejo de clientes con el CRM que ajusta y conlleva a la fidelización y a una atención de venta y a la gestión de un portafolio pero impregnado de innovación, de ciclo de vida y por supuesto de calidad. No sé si escucharon un video
que hizo el viceministro, mentiras, el vicepresidente del presidente Duque, del periodo del presidente Duque. Este vicepresidente hablaba de la guerra con China y con Estados Unidos. Y ponían, o sea, es un tema que a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué? Porque evidentemente hoy el mundo no lo siente, pero lo vamos a hacer. Sí, recuerden que pues China, pese a que es un mercado de alto consumo, pues también es un mercado donde se produce mucho y los controles de calidad son muy regulares. Entonces, ¿qué va a pasar si China, que tiene un comercio con Estados Unidos de un 14%, pues no vende, invadirá economías emergentes? Y entonces no se va a poder hacer protección a los productos de buena calidad porque vendrán estos con unos precios más bajos que de calidad. Y decía este vicepresidente, pues es que China toda la vida ha dicho, no, pues si usted tiene, es que yo tengo una empresita y yo quiero una empresita que hace muy bien bolsos y quiero ir a competir aquí, pues, si no es una gran empresa, no puede entrar acá, porque China sí protege su comercio, sí protege sus, eh, sus pymes, sus microempresarios, sus pequeños, medianos empresarios, las empresas de familia y demás. Bien, ¿qué son las técnicas de análisis financiero? Bueno, más allá de hablar de la técnica como tal, lo que permiten estas técnicas es que se puedan examinar los estados financieros para comprender la realidad económica y financiera de la organización, anticiparse a todas las situaciones que se puedan presentar. De hecho, hoy el mundo financiero está diciendo, mire, usted puede hacer una presupuestación, un estudio de factibilidad de un proyecto, ¿cierto? Pero primero que todo presenten los riesgos. Y todavía nosotros manejamos una literatura que decimos, es que este proyecto no es riesgoso, todos los proyectos son riesgosos. Y de hecho ahora hay que ponerlos de manifiesto, de lo contrario, pues, las convocatorias no pasan ese tipo de proyectos, porque son proyectos perfectos, que permite interpretar la salud financiera. Y cuando hablamos de la salud financiera, hablamos de rentabilidad, de endeudamiento y de liquidez. Pero también permite que conozcamos entonces, esa rentabilidad financiera, donde la reviso principalmente en el estado de la situación financiera. ¿Dónde reviso la eficiencia operativa? Que es otra situación que se evalúa mediante las técnicas de análisis financiero, pues principalmente la evalúo en el estado de resultados integrales, porque hay una confrontación de los ingresos menos los costos menos los gastos. Y hablamos de la sostenibilidad a corto plazo y a largo plazo de una empresa para sostenerse en los mercados que hoy son demasiado exigentes hablando financieramente. Esas técnicas, ¿para qué sirven? Sirven para apoyar la toma de decisiones informadas, para evaluar la viabilidad de una inversión, pero además de un financiamiento, de un endeudamiento, detectar riesgos financieros y operativos, o sea, son los riesgos que tienen que ver con la liquidez, con la rentabilidad, con la solvencia, con la eficiencia, o identificar esos riesgos que se presentan en cuanto a ingresos, costos y gastos. Mide la creación de valor económico, entonces, ¿cómo potencia? ¿Cómo optimizo una empresa para que esa empresa tenga valor de riqueza económico, pero además de posicionamiento competitivo, porque sabe hacerlas, porque tiene una ventaja sobre el resto del mercado?
resultado y facilita el seguimiento y el control presupuestario. ¿Cuáles son las técnicas principales de análisis financiero? Entonces, como técnicas principales tenemos el análisis vertical, que lo tenemos para trabajar. En esta fase, el análisis horizontal, las razones financieras, análisis DuPont, punto de equilibrio, análisis de flujo de caja y de sensibilidad. El vertical, ¿qué evalúa? Evalúa la participación de cada rubro del estado financiero, por ejemplo, cómo están los costos frente a las ventas. Sí. ¿Alguien quería hablar? Sentí que iban a abrir el micrófono. Y está el horizontal, que nos permite hacer una comparación de un periodo frente a otro. Este se utiliza para evaluar trayectorias. Y no voy a decir nada más porque lo tengo más adelante. Y se utilizan los indicadores o las razones financieras para reconocer qué tan líquida es la empresa, qué tanto dinero tiene la empresa, qué tan solvente es, cómo es el cumplimiento de sus obligaciones, de sus compromisos, qué tan rentable es, ya vamos a hablar de rentabilidad como el rendimiento que genera, y qué tan eficiente es en cuanto a la actividad del movimiento de sus activos, principalmente contemplados en bienes y servicios que tienen frente. Y está la razón DuPont, que es la que habla del rendimiento operativo del patrimonio del famoso ROE, para entender cómo afecta, pero también está el punto de equilibrio que permite determinar en qué punto puedo cubrir los costos totales de producción sin que se afecte las unidades a producir. Y está el flujo de caja, que lo que hace es establecer la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y para dar cumplimiento a sus obligaciones a corto y a largo plazo. Poder establecer si podemos financiarnos, si podemos acceder a un financiamiento para crecer. Y está el análisis de sensibilidad, que se utiliza mucho para hacer evaluaciones de proyectos, donde se tienen en cuenta variables como ventas, costos, gastos, tasas sobre los resultados financieros. Ese último análisis de sensibilidad se emplea para medir. Bien. ¿Por qué hacer una evaluación de estratégica de análisis financiero? Y se lo voy a decir sin leérselo ahí. Porque permite que tomemos unas decisiones de manera más clara, más contundente. Y puedo crear escenarios futuros de forma más precisa, más estratégica. Bien. ¿Qué es el análisis vertical? Lo traje hoy porque nos atañe y está para desarrollarlo en la guía. Es una herramienta que se utiliza en la empresa para medir cómo están conformadas las masas patrimoniales, es decir, el activo corriente. Entonces, dentro del activo corriente, ¿qué encuentro? El disponible. Entonces, encuentro la caja, los bancos, encuentro las inversiones, encuentro los deudores, es decir, los clientes y demás. Y lo que me permite es establecer, ¿cierto? ¿Cuánto dinero, por ejemplo, tengo para funcionar, para operar, si mi empresa es líquida o no? Pero este análisis me permite establecer es cómo está la cuenta, el rubro presupuestal, ¿sí? Bien. Y eso es lo que analizo. ¿Cómo lo hago? Entonces, siempre tengo una base. Entonces, la base, por ejemplo, cuando estoy haciendo análisis de las cuentas que están dentro del activo, la base es el activo total, y lo divido entre la cuenta. Entonces, ¿cómo lo haría?
caja, por ejemplo, dividido entre el activo total. Entonces voy a poner un ejemplo. La caja vale 500 millones. Lo divido entre el activo total. No, mentira, la caja vale 80 millones. Lo divido entre el activo total que vale 1000. Entonces, eso automáticamente me va a dar un porcentaje que me va a dar cerca al 8%. Eso es el dinero que tengo en caja de acuerdo a una base. Olvidé decirlo, siempre que yo hago cálculos de manera fraccionada o un fraccionario, el denominador, ¿cierto? Es la base. Entonces, en este caso, la base es el activo total. ¿Bien? ¿Cuál es la importancia? Entonces, es que nos sirve para establecer cómo se están conformados los activos, los pasivos, el patrimonio, las ventas frente a los costos, frente a los gastos, los impuestos y demás. ¿Cómo hacer un análisis horizontal? Bueno, el análisis horizontal es que no es estático, es dinámico, porque lo que hace es permitir que haya una evaluación de la trayectoria, del comportamiento, de cuál fue el mejor periodo para la empresa. Y este sí tiene fórmula, entonces digo P2 menos P1 y esto me da un valor absoluto, es decir, va a dar una cifra monetaria. Mientras que si yo tomo P2 dividido P1 menos 1 por 100 me va a dar una cifra relativa, es decir, en porcentaje. ¿Qué es lo que yo puedo establecer acá? Si el periodo fue bueno, regular o malo. Es decir, aquí sí me permite que yo cree, que yo trabaje con escenarios. El escenario es bueno, regular o malo. Hay empresas, hay financieros que trabajan con semaforización. Entonces, ¿qué dicen? Cuando está en verde, el escenario es un escenario bueno. Cuando está en amarillo, el escenario es un escenario regular y cuando está en rojo es un escenario crítico, difícil de entender y de atender. Bueno, y acá ya quiero entrar a hablar de la guía. Entonces, si ustedes preguntan, tenemos preguntas al respecto del discernimiento, de la de la exposición, digámoslo así, los escucho, equipo. Bien, esta guía se llama, ¿sería que se fueron? ¿Que no están? Ah, sí, están allí. Pues, ¿será que me están comprendiendo bien? No me gustan esos escenarios como de mucho silencio. Bueno, entonces, esta guía se denomina fase de planeación estratégica del marketing. Tiene una parte para desarrollar de forma individual y otra colaborativa, que la primera hace referencia a un análisis cualitativo, por eso trabajé el análisis cualitativo, y que me permite ir a hacer unas investigaciones frente a las fuentes de información sectorial como es el Banco de la República, el Banco Mundial, la CEPAL, el DAN. Pero también entonces tenemos, y a raíz de eso se generan dos preguntas, y es si existe estacionalidad en las ventas del producto que se está trabajando, que es el jamón,
¿Y cuál es la tendencia en términos de consumo y oferta del sector y o subsector? La empresa tiene planes de expansión. Y pues ya sabemos que si la empresa tiene un plan de expansión para que lo vayamos guardando allí en sus cabecitas, pues sabemos que la expansión cuesta, es uno de los proyectos, digamos, que afecta más el presupuesto. Bien, y entonces viene el trabajo colaborativo. Y aquí, pues lo primero que le pide es que partan de ese análisis o de esos aspectos cualitativos e investiguen cuáles son los mercados, los principales mercados que se impactan, ¿cierto? Con el producto, cuáles son sus canales de distribución, sus principales proveedores, los principales clientes y otros datos de interés como el modelo de negocio, si hablamos del modelo de negocio, el manejo del cliente y de los precios. Bien. Para posteriormente ir a hacer un análisis vertical y un análisis horizontal. Basados en la investigación individual y el análisis cualitativo, además debe tener en cuenta el incremento del índice de precios al consumidor proyectado, define el presupuesto de marketing del próximo año. Es decir, no puede generar el presupuesto de marketing sin tener una aproximación o un cálculo del IPC. Como ya les decía, ¿no? Yo lo puedo hacer de acuerdo al histórico. ¿Cuál fue el IPC del 2020, 21, 22, 23, 24? ¿Cuál sería el 25? ¿Cuál sería el del 2026? O lo puedo promediar. Bueno, dice luego, consolidar la información, esta entrega se sube al entorno de evaluación en Excel completo con los cálculos de las fases 1, 2 y 3. Tenga en cuenta que no están subiendo los cálculos de la fase 1, 2 y 3, que están presentando. Están presentando la plantilla únicamente con la fase 4 o la fase que les atañe. Tienen que presentar la 1, 2 y 3. O sea, va a ir consolidando, por favor. Y aquí quiero hablar de unas consideraciones antes de pasar a esta plantilla. Y son las consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, empiezan sus compañeros a escribir, yo quiero hacer el trabajo individual porque mis compañeros se reportaron tarde, porque la actividad dice que es colaborativa, individual y colaborativa. Entonces, el estudiante es libre de pues tomar decisiones de no trabajar con el compañero porque aparece a última hora. Entonces, por eso les sugiero y les recomiendo, trabajen, hagan su esfuerzo por trabajar de forma colaborativa. Muy personalmente, las personas que presentan trabajo individual, yo les digo, ¿por qué? Porque no consensuaron. Entonces ya, en vez de calificar, ¿cierto? Y haber trabajado articuladamente, hay que calificar 5 trabajos. Cuando la guía es clara y dice que deben trabajar en equipo. Bueno, que no trabajamos sino 3. Bueno, pues presenten entre los 3. Pero los escenarios están dados para que trabajemos de forma colaborativa y allá cada cual como le gusta, ¿cierto? Otra situación que veo, yo hago una realimentación, por ejemplo, no he empezado la realimentación ahora, porque me gusta que el estudiante empiece a hacer sus investigaciones, ya por ahí hay gente aportando de manera fácil, interesante, significativa.
¿cierto? Pero eso no quiere decir que yo no le realimente y cuando le realimente, claro, la parte individual entre ustedes se construye y se realimenta. Ya la colaborativa me corresponde a mí realimentarlos y demás, pero ustedes también deben aportar en esa construcción. Y vuelvo y le digo, y ustedes son libres del que no le hago, chao. Y están en todo su derecho. Y yo en esa situación no me prometo, nunca. Pero también les quiero invitar, ahora, si hago una realimentación, si me gasto varios tiempos haciendo una realimentación, pues es para que la atienda y haga los ajustes. Pero ¿qué pude notar en la fase anterior? Que no hicieron los ajustes. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer una realimentación cuando usted no hace? ¿Sí? Como hay otros estudiantes bien inquietos que me hicieron, profe, mire que es que yo noté la realimentación, pero no logré comprender cómo lo hacía así. Espérenme, miramos un segundo, miramos, y fue un trabajo muy mejorado. Hacia allá quiero que vayamos. Y pues no les digo más porque ustedes son unos profesionales y como profesionales que son, los respeto y creo que tenemos las reglas de juego claras. Bien, análisis vertical y horizontal. ¿Qué estado encuentro de primero? El estado de resultado. ¿Cómo se hace el análisis vertical aquí? La base para hacer el análisis vertical son los ingresos, total de ingreso operativo, ¿cierto? Pero ahí aparece ingresos netos por ventas. Ese es el valor ideal sobre el cual debo trabajar. ¿Por qué no el primero, profe? Porque el segundo ya va menos las rebajas, los descuentos. Ese es el neto. Ese es el 100%. Entonces, si yo quiero saber cuánto representan los costos, por ejemplo, entonces lo que hago es coger 1971,484 y lo divido entre los ingresos netos, que es 2.835.938,59 centavos. ¿Bien? Para hacer el análisis vertical. Pero si lo que quiero hacer es el análisis horizontal, aquí pues no lo copié bien, no lo traje bien. Dice análisis horizontal, aquí le aparecen los años. Creo que aparecen, mire acá, 22 frente al 21 o al 23. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Lo que va a hacer es, ya le están dando quién es el P2 y quién es el P1. El P2 sería el 22 y quién es el P1, el 20. Es que no lo copié bien acá. Regálame un segundo. Voy a dejar de compartir para ser un poquito más concreto. Y voy a buscar la plantilla. Mientras tanto, si tienen preguntas, los escucho. Sí, profe, yo tengo una pregunta, es que no te escuché muy bien con lo de la parte de subir las fases en Excel. Cuando subamos esta cuarta fase, subimos pues el archivo en Word con el trabajo y aparte el No, archivo de Excel con no, todas las fases. Es que esa parte no la no, entendí, qué pena. no es así. Ya me devuelvo un momento. Voy a terminar explicando esto y ya me devuelvo un momento. De Ok, muchas mientras, gracias. ya me devuelvo. Bueno, entonces, como no lo traje bien claro acá, voy a ir a la plantilla. No sé si visualizan ahí bien la plantilla, ¿sí? Sí, señora. Bueno, entonces, ¿cuál sería la base? La base es esta. Este es el 100%. Miren, ahí está. Solo le voy a hacer uno para que lo tengamos claro. ¿Y cuál serían estos otros? El costo. Entonces, ¿cómo lo hago? Con mucho cuidado, entonces tomo la base, tomo este y lo divido entre mi base, mi 100%, que es este. Y allí
me va dando este porcentaje. Si quiero, como le digo, hay gente que le gusta, dice, yo no puedo manejar bien los decimales, yo sí los manejo bien. Entonces lo multiplica por 100. ¿Qué le sugiero yo? Entonces le da el 69,51%. Usted verá si le deja los decimales, todos, o le disminuye. Yo usualmente dejo 4 decimales. ¿Sí? Ahora quiero saber la utilidad bruta, que era de lo que me refería ya, que es la utilidad bruta, los ingresos menos los costos. Entonces quiero saber cuánto representa la utilidad bruta frente a la venta. Entonces divido esta, tomo esta y la divido entre los ingresos netos. Le hago más allá. Pero quería ir al análisis horizontal. Dijimos que el análisis horizontal es la comparación. Entonces lo que le quería establecer acá, no sé si quieren que aumente la pantalla. A ver, porque los ojitos de pronto no les dan. A ver. Mire, entonces dice que el análisis horizontal es 2022 menos 2023. Entonces, si estoy hablando 2022, pues digo, tomo 2022, los datos del 2022, menos el dato del 2023. ¿Qué sería el 2022? ¿P2 o P1? ¿Qué dicen ustedes? P2. Pues vamos a la cosa. P2 menos P1. P2, muy bien. ¿Sí vio? Entonces, ese 2022 sería P2. O sea, el primero que les aparece allí es P2. Mire, acá le aparece el 2021 P2. ¿Sí ve? Eso es lo que quiero que tengan claro para que no se vayan a hacer por allá situaciones que no corresponden. ¿Bien? ¿Fue clara? Ahora me devuelvo acá y ya paso a explicarle a la niña lo que me está preguntando. Y quiero dejar en esta parte, hacia este costado, a ver, vuelvo acá. Aquí al costado derecho mío, aparecen los indicadores que hay que calcularlos. Y ahí está la fórmula. Activo corriente sobre pasivo corriente. Y aparecen 3 casillas. Entonces la una será 2021, la otra será 2022 y la otra será 2023. ¿Bien? Y entonces voy y las busco acá. Acá. Ahí. Las busco. Mírenlas acá. Los valores y saco, hallo esa situación. ¿Sí? Para el 2021, para el 2022, para el 2023. Bien. ¿Qué sucede? Me voy a salir de acá. Entonces, la niña me decía, la persona que me preguntó, la joven que me preguntó, me dijo, profe, ¿qué es lo que usted quiere decir? Lo que quiero decir es que ustedes están presentando solo esta fase de chasis. Y la guía es clara y dice que debe venir el consolidado de la fase 2, la fase 3 y la fase 4. ¿Sí me dice entender? ¿Fui clara? O sea, debe venir resuelto en su totalidad. En su totalidad en la fase 2, la fase 3 y la fase 4. ¿Sí me dice entender? ¿Sí fui clara frente a lo que estoy diciendo en la presentación? Porque acá lo dice, consolidar la información en esta entrega.
se sube al módulo de evaluación, el Excel completo no está pidiendo que subamos un Word. Más adelante, creo, voy a dejar de compartir. Creo que más adelante en la guía, voy a buscar la guía, solicita que más adelante dice, ¿ahí están viendo mi pantalla? Ah, no. ¿Ahí ya? Bueno, entonces, ¿qué dice? Ahí están las actividades que ya colocamos ahí. Dice, en esta fase solo se deben hacer cálculos junto con el análisis cualitativo. No se presenta análisis de la información, es decir, de los indicadores, simplemente los calculan, no más. Y que además dice evidencia del trabajo grupal, los aportes en el foro, Dice, para evidencias elaboradas en grupo colaborativo, tenga en cuenta lo siguiente. Debe entregar el Excel con todos los cálculos y un documento en Word. Entonces, en Word debe entregar el análisis cualitativo de la empresa, pero además debe anexar el Excel con los cálculos. O sea, son dos archivos, uno en Word y otro en Excel. ¿Muy clara? Profe, sí, pero entonces la plataforma sí deja subir las dos cosas o el de Word solamente se deja en el foro. No, sí, lo dejo así. Lo dejo así. Ah, la plataforma sí deja subir los dos. Ah, bueno, está bien. Forma lo dejo así. Bueno, y pensemos en una cosa. Este curso tiene un problemita ahí de configuración. Sí, me excuso porque no es mi culpa, pero pues lo debo asumir yo, ¿cierto? Porque soy la que estoy orientando el curso. Pero entonces les quiero pedir un favor. Les quiero pedir el favor de que si no lo dejas subir, entonces lo compriman y lo suban, ¿sí? Se comprime y se sube en una carpeta y allí vienen los dos archivos. Bien. Yanilet, ¿querías hablar? Sí, profe, que estaba esperando que terminara de contestar la pregunta. Si nos podríamos devolver un momentico al análisis horizontal, porque es que yo lo había trabajado ya con mi grupo y los datos no nos coinciden con el ejemplo que da usted. Pues nosotros tomamos como P2, o sea, nuestro periodo 2, el año 2023, menos el P1 viene siendo el año 2022, que es el año anterior. Quería ver si era así o si tengo que No, corregir. no, ahí está dándole, ahí está dándole. Ahí está dando 22 menos 23. O sea, 22 es el P2. Ok, entonces tengo que corregirlo porque yo lo tenía a lo contrario. Sí, señora. En este análisis del balance es mucho más fácil, ustedes lo saben, porque tengo unas bases y las bases son el 100 y el resto me deberá dar el 100, ¿no? Entonces eso es un poco más fácil. Hagan la proyección de las ventas teniendo en cuenta el IPC, pero hay que demostrar cómo se halla ese IPC, ¿bien? Preguntas más. Preguntas más. Por el momento todo claro, profe, muchas gracias. No, señora, con mucho gusto agradecerles mucho a ustedes por su asistencia, por su puntualidad, por su perseverancia. Trabajar en grupo no es equipo, no es fácil.
pero es de lo que debemos aprender. Hay unos que vuelan haciéndolo, otros no, son las dinámicas de trabajo, del mundo laboral, de la vida, por supuesto. Entonces, pues nada, agradezco su asistencia y nos veremos más adelante con la ayuda de Dios. Ya casi vamos solicitando este curso. Nuevamente los invito al Congreso de Prospecta, es nuestra fiesta académica y a eso los convoco para que nos acompañemos y lideremos una buena participación. Buena noche para todos y nuevamente gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hay una Feliz cosa, noche. Teams está teniendo problemas, entonces les pido por favor que coloquen en el chat su nombre y su número de identificación para la asistencia, si son tan amables. Les agradezco.